Es un privilegio de parte del Señor estar aquí compartiendo con ustedes en esta noche. Gracias también a nuestro hermano pastor, quien nos designó para compartir con ustedes la palabra. Y quiero que conozcamos juntos sobre lo que nos tiene el Señor que decir en esta noche. ¿Cuántos saben que estamos en un año de restauración, hermanos? ¿Están seguros que estamos en un año de restauración? Pueden ver por allá un hermoso mural que los hermanos trabajaron mucho para hacerlo, en el cual nuestro año 2021 es año de restauración. Y en este mes estamos hablando sobre restaurando el liderazgo. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos si somos líderes o no y qué tipo de líderes somos. ¿Cuántos de ustedes son salvos? Levanten la mano, ¿quiénes son salvos? ¿Cuántos conocen del Señor? Amén. ¿Cuántos el Señor los ha bendecido con la salvación en su vida? Levante su mano. Amén. Pues le tengo una noticia: si usted es salvo, está llamado a ser líder también. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Acompáñame a buscar en Primera de Pedro 4, versículo 12 y 13. En esta palabra, el apóstol Pedro, recuerdan ustedes, un hombre impetuoso, un hombre impulsivo, un hombre que a la primera saltaba, incluso con espada en mano, nos está escribiendo y nos está diciendo cómo debemos de comportarnos cuando las cosas no van como nosotros esperamos. ¿Cuántos lo tienen, hermanos? Amén. Leámoslo juntos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Miren qué contraste. Estábamos hablando de Pedro, que era aquel hombre impulsivo, aquel hombre que ante un problema salía adelante y quería contestar. Y ahora un Pedro que nos está diciendo: hermanos, no se extrañen si ustedes están pasando por el fuego de la prueba. Hermanos, no sientan que es algo extraño. ¿Cuántos creen que ser cristianos tienen la bendición del Señor? Amén. ¿Y a cuántos creyeron que al convertirse al Señor nunca más iban a tener problemas? Hermanos, el doble de problemas tenemos, porque ahora nos damos cuenta qué es lo que está sucediendo. Y Pedro es lo que nos está diciendo: hermanos, no se extrañen de los problemas que están enfrentando, sino más bien gócense, porque están participando, están teniendo una pequeña prueba de lo que fueron los sufrimientos de nuestro Señor Jesús. Y esa revelación lo que nos va a producir es alegría en nuestra vida. Entonces quiero que conozcamos en esta noche acerca de cómo ser un líder a prueba de fuego. Y cuando escuchamos a prueba de fuego, pueden venir muchas ideas a nuestra cabeza, pero las principales son problemas, peligro, dificultad. Hay una película en la cual se narra una historia de la Primera Guerra Mundial, y en esta historia cuenta la historia de dos jóvenes soldados británicos, los cuales son enviados a un campo de batalla. Recuerdan que la Primera Guerra pues estaba contra los alemanes, y son enviados a un campo de batalla para llevar un mensaje. La misión de ellos es: alcancen al batallón, al segundo batallón, porque van 1,600 hombres en ese batallón, y ellos creen que el ejército alemán se ha retirado, cuando en realidad lo que están haciendo es esperándolos en una emboscada y los van a matar a todos. 1,600 hombres listos a caer en una emboscada. Y envían a dos hombres como los mensajeros. Ellos tenían que llegar rápidamente donde iban sus compañeros adelante y llevar ese mensaje: deténganse que es una emboscada. Iba el soldado Blake y el soldado Scofield. Pero Blake tenía una motivación extra. Su hermano estaba en aquel batallón de adelante.
O sea que si ese batallón llegaba y caía en emboscada, su hermano moría. Cuando le dan la misión y él se da cuenta que es el batallón de su hermano, aquel hombre corre y corre, su amigo detrás de él, va detrás de él y le dice, espérate, vamos tranquilos, no, y no, hasta que se da cuenta que el hermano de su amigo es el que está allá, y entonces los dos deciden llevar su travesía. No les quiero spoilear como dicen en la película, pero estos hombres atraviesan un sinfín de problemas, pasan a través de campos donde hay minas escondidas, a través de búnkers, a través de un sinfín de problemas, y a mitad de camino, Blake, el hermano que está aquí, que va por su hermano, en una escena violenta pierde la vida. Y entonces Scofield, que era el temeroso, que era el que no quería ir al principio, tiene que tomar una decisión. Está a mitad de camino. O se regresa, ya sabe que hay minas, ya sabe que hay alambres de púas, que hay cadáveres, pero ya conoce el camino porque de ahí vino. O sigue avanzando hasta alcanzar el batallón, hasta alcanzar a sus compañeros y llevar el mensaje para salvarles la vida. Y es ahí donde Scofield, que cuando ustedes ven la película dice, este es el miedoso, este es el inútil, este es el primero que va a morir en la película, toma la decisión de completar la misión. Hermanos, es en el campo de batalla, es cuando ya no tenemos nada más de qué agarrarnos, es cuando el problema nos tiene el agua hasta el cuello y ya no sabemos cómo avanzar, cuando nos damos cuenta que solo de la mano del Señor podemos salir adelante. Y es cuando nos damos cuenta que solo tomando el liderazgo de nuestra vida, el liderazgo de nuestra familia, es que podemos salir adelante. Porque muchas veces podemos sentirnos cómodos, o podemos sentirnos acompañados, o no es mi responsabilidad, yo solo soy aquí, como decía aquella, yo aquí solo soy la doméstica, la empleada, decía ella. Yo no tomo decisiones. Yo ahí tengo una enfermera allá en el hospital que le digo, ¿y por qué no hizo esto? Yo solo soy la enfermera. Como quien dice, no soy yo. Pero cuando estamos solos, como ese soldado, no hay nadie más y de nosotros depende la vida de muchas personas, en donde tenemos que tomar la decisión. O me regreso, ya sé lo que hay atrás, y es fácil ver hacia atrás, hermano. Pero si nos quedamos viendo el presente y el pasado, nunca vamos a ver el futuro que tenemos por delante. Y fue así como este soldado completa su misión. Este mundo, hermanos, nuestra ciudad, la iglesia El Faro, tu familia necesita un líder a prueba de fuego, hermano. Y si tú eres temeroso, te cuesta tomar decisiones, te da miedo tomar una decisión por ti solo, tu vida necesita un líder a prueba de fuego. Tú necesitas ser un líder que esté dispuesto a cruzar todas las dificultades, todos los problemas para poder llegar y completar una misión. Pero quiero que conozcamos ¿qué caracteriza a un líder a prueba de fuego? Y para ello vamos a ver entonces 4 características que manifiesta un líder a prueba de fuego. La primera es, un líder a prueba de fuego se caracteriza por ser responsable de sus propias acciones y decisiones. En 1 Samuel, capítulo, si ustedes ven desde el 13, 14 y 15, nos está presentando la vida del primer líder designado por Dios como rey de Israel. ¿Cómo se llamaba este rey? Saúl. El rey Saúl puede ser un gran ejemplo para que nosotros aprendamos. Nosotros podemos aprender, hermanos, de las buenas acciones, de las buenas cosas y de lo bueno que hace alguien, o podemos aprender también de los errores que cometen otros, para nosotros no caer ahí. Y Saúl es un ejemplo de un líder que comenzó bien. Hermanos, y cuando hablamos de líder en esta noche, no pensemos el pastor, los diáconos, los hermanos líderes de ministerio. No, hermano. Ustedes levantaron la mano y todo aquel que es salvo
es llamado a ser líder. Así que esta palabra es para todos y cada uno de nosotros. Entonces, un líder como Saúl empezó bien. Recuerdan que era un hombre tímido, escondido estaba allá cuando el Señor lo llamó. Era un gran hombrón de más de 2 metros y allá agachado, que decía él que no se miraba y los pies se le salían. Allá estaba escondido. Y llegó a ser el rey de Israel. Pero cuando ya estamos viendo en Primera de Samuel, del 13, 14 y 15, ya vemos a un Saúl totalmente diferente. Ya vemos a un Saúl que ha conocido el poder, a un Saúl que ya le interesan lo que dice la gente, a un Saúl que le interesan otras cosas, que ya su prioridad no es servir al pueblo. Y entonces vemos que en esta historia, haciéndose las cortas, Dios les había dicho, van a pelear contra Amalek, van a destruir todo, no van a dejar nada en pie. Fueron a la guerra, vencieron a los amalecitas, pero hermanos, qué vaquitas las que habían ahí. Unas vaquitas tan gorditas. ¿Cuántas libras de carne iban a salir ahí? ¿Cuánta lana de esas ovejas que había en Amalek? Y aparte de perdonar a estos animalitos, también perdonaron al rey. Cuando el profeta Samuel llega y le dice, Samuel, pero el Señor dijo que Samuel era el profeta, le dijo, Saúl, pero ¿qué pasa que escucho ovejas y escucho que están bramando ahí unas vacas? ¿Y qué pasa? ¿Qué es eso? Como líder, Saúl, su deber era tomar la responsabilidad de las decisiones de él y del pueblo. Pero ¿qué pasó? Miremos qué nos dice 1 Samuel 15, 21. Mas el pueblo, ahí se está defendiendo Saúl, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová Dios en Gilgal. Es decir, Saúl se excusa, Saúl no toma la responsabilidad de las decisiones, sino que culpa al pueblo, como quien dice, yo me lavo las manos, yo no he sido y yo no sé qué está pasando aquí. Entonces, sabemos que el final de esta historia es Saúl perdiendo el reinado. Y no solo él, sino que viene una maldición también para toda su descendencia. Entonces vemos que, ¿cuál es el tesoro que podemos rescatar de esta historia? No podemos culpar a otros de nuestras malas decisiones. Entonces nosotros, como líderes, ya dijimos, hermanos, todos somos líderes llamados. Usted es llamado a ser líder en su casa, con sus hijos. Es llamado a ser líder en su trabajo. Como líderes, no podemos culpar a otros de nuestras malas decisiones. Entonces ya vimos cuál es la primera característica de un líder a prueba de fuego. Es responsable de sus decisiones y de sus acciones. Y vamos a ver en segundo lugar cuál es una característica o qué caracteriza a un líder a prueba de fuego. Y esta me encanta porque, pongámosle atención, se caracteriza por obedecer a Dios en todo lo que Dios quiere. Y aquí vamos a ver la contraparte de Saúl. ¿Quién fue el rey designado una vez que le fue quitado el reino a Saúl? David. David fue colocado y fue ungido como el nuevo rey de Israel, elegido por Dios. Y miramos en Hechos 13:22, nos dice, he encontrado que David, hijo de Jesé o de Isaí, es un hombre que me agrada y que está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero. Miren qué bonito que el Señor diga, este es un hombre o una mujer que me agrada porque hace todo lo que yo quiero. No solo todo lo que le digo, no solo todo lo que piensa que está bien, sino todo lo que yo quiero. Es decir, David era un líder centrado en Dios. Y será fácil saber qué quiere Dios, hermano, porque dice que David hacía todo lo que él quería. No es todo lo que Dios le decía nada más, sino que todo lo que Dios quería. ¿Podemos saber nosotros qué es lo que quiere Dios? ¿Podemos sabernos con nuestra mente tan limitada?
¿Qué nos dice el Señor? Dame, hijo mío, tu corazón. Pero ¿cómo David sabía? ¿Cómo sabía David lo que Dios quería? Si vemos, podemos desglosar este pensamiento en tres. David obedecía a Dios. ¿Qué significa obedecer? Escuchar y actuar. Siempre relacionándolo a la historia de Saúl, ¿cuál fue el mensaje que le dio Samuel a Saúl cuando le dijo: a Dios no le interesan los sacrificios, a Dios no le interesa la grosura de los carneros? Le dijo: ¿se complace Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? No. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces vemos que obedecer es básico, hermano, obedecer al Señor. Pero no solo obedecerlo algunas veces. ¿Saben ustedes que Dios es un Dios que le gusta todo? Dios no es un Dios de medias. Dios no es un Dios de ahorita sí, pero mañana no. O cuando Él te llama no te dice vienes y tú le dices, como dijo el joven rico, déjame que entierre a mi familia. O sea, déjame que se muera mi papá y me deje la herencia y que yo cambie y que el testamento para ir a servirte. Dios es un Dios que quiere todo de nosotros. Cuando le preguntaron a Jesús, al Señor Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Qué dijo Él? ¿Cuál fue ese mandamiento que nos dio? Amarás a Dios con tu corazón, dice, o cómo dice. Con todo. No dijo con un pedacito. No dijo con tu cavidad izquierda o con tu aurícula derecha. Dijo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tu fuerza. ¿Y por qué dice tanto el todo, hermano? Porque es que a Dios no le gusta a medias. Y no te estoy diciendo que entonces me voy, porque si no es a medias, no. Es, el Señor le gusta que tú te entregues completo. Y cuando nos habla de nuestra fuerza, nuestra mente, nuestro corazón, nos está hablando de nuestra vida completa. Pero es bien interesante ver cómo David conocía qué era lo que quería Dios. Y vamos a ver en Salmos 143:10, me gustaría que lo buscaran porque este es un versículo muy bonito, el Salmo 143:10. Y yo les hacía la pregunta, ¿será fácil saber lo que quiere Dios? Pero es que David tenía un secreto, hermanos. Y ya vamos a ver cuál era el secreto de David. Nos dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Cuál era el secreto de David para saber lo que Dios quería? Le preguntaba, David le decía, enséñame. David le decía, guíame, muéstrame. Y entonces así él conocía cuál era la voluntad del Señor. Y ven después en Hechos que el Señor está diciendo, amo a este hombre porque él hace todo lo que yo quiero. Entonces, la forma de conocer qué es lo que quiere Dios para tu vida, la forma de saber qué es lo que quiere Dios de ti y qué quiere Él, es preguntándole, es buscando su rostro, es pedir su guía. ¿Cuál es el tesoro entonces que podemos sacar de esta historia de David, hermanos? Si hacemos la voluntad de Dios, seremos bendecidos. Le fue quitado el reino a Saúl, le fue entregado a David, pero David no dijo, hoy sí ya las puedo porque a mí ya me invistieron. Enséñame, Señor, guíame. Yo quiero hacer rectitud, pero guíame tú. La humildad que él demostraba hacia el Señor, eso le daba la oportunidad de poder conocer qué era lo que quería el Señor y de esta manera obedecerlo. Entonces, un
líder a prueba de fuego es aquel que se caracteriza por obedecer a Dios en todo lo que Él quiere. Y ahora sí, ¿sabemos qué es lo que el Señor quiere? Sí sabemos lo que el Señor quiere. Quiere que le pidamos dirección a Él, porque cuando Él nos dirige, nosotros hacemos su voluntad. En tercer lugar, un líder a prueba de fuego se caracteriza por conocer que antes de ser un líder es un siervo. Ay, hermanos, si tantos políticos conocieran esto. Porque es bonito llegar a los puestos altos y entre más rápido llego, mejor. Pero aquí tenemos el mayor ejemplo del líder que se hizo como un esclavo para demostrarnos la humildad y el amor. ¿Y quién creen ustedes que nos dio ese ejemplo? Cristo, nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión, Él se encontraba con su círculo, con sus amigos, porque Él decía, son mis amigos, mis discípulos. Son mis seguidores, pero decía, son mis amigos. Y Él se está despidiendo de ellos y no les dijo, bésenme aquí el anillo porque ya me tengo que ir. Sino que tomó una toalla, tomó un recipiente de agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Fue tanta la humillación que Pedro incluso le dijo, no, Señor, a mí no me laves, a mí no, yo no soy digno, no me laves. Ya cuando Jesús le dio la regañadita, ya quería más bien que lo bañara. Pero el Señor Jesús le demuestra que es mediante el amor y mediante el servicio que nosotros podemos ser líderes dignos de ser llamados discípulos del Señor. En Juan 15:13, el Señor Jesús nos decía cómo consideraba a sus discípulos. Nadie tiene mayor, y todavía no habían muerto, miren qué interesante, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cuántos se consideran amigos del Señor, hermanos? Pues el Señor los considera amigos porque Él dio su vida por ustedes. ¿Cuántos se consideran amigos, hermanos, del Señor? Dice que no hay mayor expresión de amor que poner su vida por las de sus amigos. Y han existido muchos hombres en la tierra que han tenido manifestaciones de servicio, de humildad. Ustedes han escuchado, por ejemplo, a Gandhi, que era un hombre sumamente pacífico, caminaba kilómetros y kilómetros en marchas pacíficas para buscar la liberación de su pueblo. También teníamos a Nelson Mandela, preso durante tantos años en Sudáfrica, sale, hace su campaña, llega presidente y da una de las mayores demostraciones de perdón que han visto la humanidad. En lugar de venganza, él perdona. Uno, su bandera era la paz. Otro, la bandera era el perdón. Pero mayor que todos ellos está aquel que nos demostró el amor. El amor mediante el servicio. Entonces, ¿cuál es ese tesoro que podemos nosotros obtener de la enseñanza de nuestro Señor Jesús? Que el servir a otros es demostrar el amor por los demás. Entonces estamos viendo que un líder a prueba de fuego es capaz de servir a otros y primero sirve a otros antes de ser líder. No se parece en nada en los líderes que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Porque el líder que estamos acostumbrados a ver anda con 20 personas a la par y bajó en helicóptero. Pero el Señor Jesús ya nos dijo cuál es la verdadera expresión de liderazgo. Demostrar el amor por los demás. Y qué bonito que lo demostró con los cercanos. Porque ustedes vieron incluso en campaña política y hubo uno que hasta le amarró los zapatos a otro y se tomó fotos. Pero el Señor lo hizo en lo íntimo, con los cercanos, con los que de verdad lo conocía. Y dicen que esto es lo más difícil, ser líder con el que te conoce de verdad. Porque yo puedo aparentar ser muy serio, muy recto, muy sobrio delante de los demás, hermanos, pero solo en mi casa me conocen de verdad los trapitos.
Solo en mi casa me conocen de verdad el apellido cuando se me pone rojo, ¿no? Pero el Señor nos demostró que con aquellos que estuvo más cerca se comienza a demostrar el amor. Y si tú demuestras el amor en tu familia, tú demuestras el amor con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, de allí demostrar el amor con los demás va a ser todavía más fácil porque lo estás haciendo de corazón. Amén. ¿Cuántos quieren tener el amor del Señor en su vida, hermanos? ¿Cuántos creen que el Señor nos dejó un gran ejemplo de servicio, de amor y de demostración de amor hacia otros? Amén. Ya para finalizar vamos a ver la cuarta característica de un líder a prueba de fuego. Un líder a prueba de fuego se caracteriza por estar listo para dar un paso hacia lo invisible, es decir, a dar un paso en fe. Tal vez no se aprecia bien en la imagen, pero esto es un puente de vidrio que hay en China, que la gente ni siquiera lo quiere cruzar porque como no se ve abajo el abismo, y sabes que hay un puente y que hay baranda y que al otro lado está pared y baranda, pero aún así hay gente que no se atreve, al solo ver hacia abajo se marea y dice, esto no va conmigo. Pero un líder a prueba de fe está dispuesto a dar un paso hacia lo invisible. ¿Y a qué me quiero referir con un paso de fe? Todos ustedes, todos nos sabemos Hebreos 11.1. ¿Qué dice 11.1, hermanos? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la Biblia está llena de ejemplos de personas y de líderes que dieron ese primer paso al vacío. Ese primer paso hacia lo invisible, un paso de fe. Tenemos el ejemplo de Moisés, llamado a guiar un pueblo que ni lo quería al principio, que levantara la vara y se iba a abrir el mar rojo. ¡Qué locura, hermano! ¿Qué hubiera pensado usted que le diga el Señor, vas a ir, te parás enfrente con una vara y el río se va a abrir? Una locura. Un ejemplo de un Abraham llamado de la tierra lejana a un lugar donde ni conocía, le dijo, deja toda tu familia, que toda tu descendencia va a estar allá. El hombre de 75 años llegó a los 90 y no tenía un hijo heredero legal y seguía viendo por fe algo que el Señor le había prometido. Un loco. Otro loco, igual que Moisés. O tenemos también el ejemplo de un Noé construyendo un arca. Hermano, nunca había llovido en esa época. Imagínense ustedes 10, 15, 20 años, 50 años, 100 años construyendo un arca. Nunca había caído una gota de agua y él seguía construyendo. Otro loco, trastornado. ¿Qué le hubieran dicho en esta época? Ya estuviera medicado el pobre. Un loco, un trastornado, un zafado. Una Esther que ya era de las ya era reina, era una reina extranjera, en una cultura que si la reina se presentaba frente al rey sin ser llamada, la mataban. Pero ella, por fe, se presenta ante el rey, sabiendo que en cualquier momento le pueden mandar a matar, porque va a salvar a su pueblo. Otra loca, otra trastornada. Socialmente es algo que no va. Y eso es lo que pasa con nosotros, que a veces queremos medirnos por la sociedad y por el mundo que estamos nosotros, cuando el Señor nos está mandando a ser líderes que demos ese paso de fe. El Señor nos está mandando a que seamos ese líder que dé ese paso al vacío, a lo invisible. El liderazgo bíblico, hermanos, implica dar un paso visible de fe. Aunque muchas veces estos pasos parezcan locura, parezcan algo que no tiene razón. Alguien dijo una vez, ¿y para qué van a hacer una iglesia allá en la montaña de la Flor si aquí hay un montón de iglesias que faltan aquí alrededor? Dice. ¿Y para qué van a ayudar a los niñitos de allá de La Paz si aquí hay un montón de niños en el bordo que necesitan? Es cierto, hermanos. Pero cuando el Señor te llama, tienes que obedecer.
No le dice, Señor, ¿y por qué? Si no sabes por qué, es porque no le has preguntado qué quiere, Señor. Porque ya vimos que si le preguntamos al Señor cuál es su voluntad y qué es lo que Él quiere, Él nos va a guiar y nos va a decir hacia dónde vamos. Así que nosotros necesitamos presentarnos delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy, úsame donde me mandes. Porque yo no podría entender a un misionero que diga que a la hermana que se va para Afganistán o para no sé dónde va, habiendo tanta necesidad aquí en la Mosquite. Así, hermanos, pero es que el Señor la llamó allá. ¿Usted quiere saber por qué es? Pregúntele al Señor, métase en oración. Pero va a ser lío porque después lo va a mandar a usted a otro lado, si de verdad se mete con el Señor. Porque cuando te metes con el Señor no se enoja, hermanos, que tú le estés preguntando ¿y por qué? ¿Quieres saber por qué? Venite conmigo. Y el Señor nos guía hacia donde quiere que nos movamos. Porque Él quiere líderes que estén dispuestos a dar ese paso en fe, ese paso a lo invisible. Pero ¿saben qué es lo bonito de eso, hermanos? ¿Cuál es el tesoro que nosotros podemos rescatar de esta enseñanza? De todos estos héroes, de estos locos de la fe. Todos los líderes que le creyeron a Dios siempre vencieron, hermanos. Todos aquellos que confiaron y siguieron la voluntad del Señor sin entender hacia dónde iban, todos ellos vencieron. No hay ninguno que quedó avergonzado. Porque cuando el Señor te llama y te dice hacia dónde vas, Él también tiene listas las bendiciones para tu vida. Hay muchas aflicciones en este mundo, hermanos. Pero la aflicción que de verdad tiene un precio eterno es aquel sufrimiento que viene de vivir la vida como Dios manda. Es a través del fuego de la prueba que nosotros somos forjados como líderes. Es a través del fuego de la prueba que nosotros somos forjados como personas que siguen al Señor, empeñados en obedecer la voluntad del Señor, empeñados en seguir lo que el Señor quiere que hagamos. Aunque nuestra vista esté corta, aunque nuestra visión esté empañada. Pero cuando nosotros permitimos que el Señor guíe nuestra vida, estamos dispuestos a servir a otros por medio de un amor genuino. Ese amor que el Señor ya nos demostró. Así que estemos dispuestos, hermanos, a dar ese paso de fe. Estemos dispuestos, hermanos, a escuchar la voz del Señor. Porque yo te aseguro que si escuchamos la voz del Señor, Él nos está llamando y nos está diciendo, ven, te necesito.